las colisiones del tipo elásticas. Vamos a ver qué es lo que vamos a aplicar en este tipo de choques, ¿verdad? Recordando que existen tres tipos de colisiones. Las colisiones elásticas son las que vamos a ver a continuación, las inelásticas, que después del impacto se separan, cada una agarra un rumbo diferente, y las totalmente inelásticas, que vimos ayer, que después del impacto se unían formando una sola masa y se movían compartiendo la misma velocidad. En esta ocasión vamos con las colisiones elásticas, las características y cómo es que vamos a tratar de resolver los problemas cuando se dé este tipo de colisión. ¿Qué es lo que debo de tener presente? En este tipo de colisiones se va a conservar, dice ahí la teoría, la cantidad de movimiento. Ya sabemos a qué se refiere la teoría cuando hablamos de cantidad de movimiento. Antes de la colisión va a ser igual a después de la colisión. Y además, para este tipo de choque elástico se va a conservar la energía cinética antes y va a ser igual a la energía cinética después. Este sería como una alternativa extra que tienen los choques totalmente, en este caso, los choques elásticos. Los choques elásticos son los que tienen este aditivo, en este caso, para poder tener una expresión extra. Recordarles que la cantidad de movimiento es el análisis vectorial. Y cuando apliquemos para este tipo de choque conservación de la energía cinética, esa es una cantidad escalar, ahí que no se nos vaya a olvidar. Para que cuando veamos este tipo de choque elástico, además de tener la cantidad de movimiento que se conserva, se va a conservar la energía cinética, pero cuando la vaya a aplicar, que no se me olvide que la cantidad de movimiento es un análisis vectorial y la energía cinética es un análisis escalar, que no se me olvide. Vale, vamos entonces a colocar algunos casos para tener cierta idea de lo que viene a continuación. Veamos qué ocurre si por ahí entran en acción dos objetos de masas diferentes. Tenemos en pantalla un objeto A, que por supuesto tiene masa A y tiene una velocidad A inicial. Y hay un objeto B que está en reposo. Para ese caso, las masas de A y de B van a ser diferentes. ¿Qué va a pasar cuando tengamos este tipo de colisión? Bueno, van a rebotar o chocan y rebotan. Veamos ahí qué ocurre con la cantidad de movimiento que lleva la partícula A antes del impacto. Se da la colisión, que ya lo mencionamos que es una energía sonora, pero si lo relacionamos ya a objetos de la vida real, ya sabemos que los cuerpos se deforman, ¿verdad? Los vehículos se arruinan, etcétera, pero en este tipo de casos pues no le vamos a poner énfasis a ese efecto. Pero nosotros solamente vamos a observar que las partículas tienden a distorsionarse un poco, ¿verdad? Si son circulares, en el momento del impacto se ven como que fueran óvalos debido a la colisión, pero después del impacto se restauran. ¿Verdad? Lo que vamos a ver nosotros, pero no nos va a importar o no vamos a analizar lo que ocurre en un choque que vemos a través de la cotidianidad. Se da el impacto, ¿qué va a pasar? La partícula A cambia de cantidad de movimiento y se dirige en dirección contraria después del impacto. ¿Qué pasó con el objeto B? Que es demasiado grande con respecto a A, adquiere velocidad y va a adquirir una cantidad de movimiento también. Eso sería antes en el impacto y después del impacto. Veamos el caso contrario. Cuando tenemos una partícula A con su masa mucho mayor a una partícula B que va a estar en reposo. La partícula A
además de poseer masa, lleva velocidad inicial o velocidad antes del impacto. Velocidad y masa, nos referimos a la cantidad de movimiento, y vamos a ver qué ocurre cuando se dé la colisión. ¿Qué ocurre? Podemos ver ahí una animación sencilla. Se acerca la partícula A con cantidad de movimiento, se da la colisión, y después de la colisión la partícula B adquiere velocidad y adquiere cantidad de movimiento hacia la derecha después de la colisión. Vamos ahora para el caso cuando tengamos que las masas de las partículas van a ser iguales, como en el caso del juego de billar. ¿Qué va a ocurrir? Ahí tenemos un par de partículas, una partícula A y una partícula B. ¿Qué va a ocurrir si B está en reposo? Que la partícula A lleva cantidad de movimiento. Recordar que estamos viendo los casos para un choque frontal, un choque en una dimensión. Lo estamos viendo que se da el impacto hacia la derecha. Pues veamos, ¿qué va a ocurrir con la partícula A cuando se acerque a la partícula B? Bueno, va a tener cantidad de movimiento, masa por velocidad. Antes de la colisión se da el impacto. Y dice la teoría que si la masa de A y la masa de B, o la masa de los objetos que van a impactar, son iguales y el choque es frontal o en una dirección, dice la teoría que la partícula que llevaba cantidad de movimiento queda en reposo y le transfiere toda la cantidad de movimiento al objeto que le impactó. Es decir, que el objeto B adquiere la misma cantidad de movimiento que el objeto A después de la colisión. Para el caso que las dos partículas tengan igual masa y para, en este caso, el choque frontal, para que el choque sea frontal. Dice ahí la teoría que si estamos viendo el choque frontal, podemos utilizar una expresión extra. Dice ahí la teoría que en un choque rectilíneo, elástico, especial para este tipo de choque, elástico, entre dos cuerpos, dice, las velocidades relativas, dice, antes y después del choque, tienen la misma magnitud, pero signos opuestos. ¿Qué me dice esta característica que nos va a servir para tener una expresión algebraica extra? Nos dice que las velocidades relativas entre dos objetos antes del impacto van a ser igual a después del impacto, ¿verdad? Con igual magnitud, pero signo contrario. ¿Qué me dice eso? Que la velocidad final de una partícula B menos la velocidad final de una partícula A va a ser igual. Si yo utilizo ahí el concepto relativo, este signo me va a estar diciendo que lo estoy analizando antes del impacto y que después del impacto, si lo podemos analizar, sus velocidades relativas van a ser iguales. Este concepto de relativo no lo vimos con ustedes, pero solamente que esta expresión nos va a servir para un choque frontal y específicamente para un choque del tipo elástico. Repitiendo, es una expresión que nace de un tema que se llama movimiento relativo. ¿Verdad? Cuando yo me acerco a una partícula, vista desde mí, ¿verdad? La partícula está en reposo, ¿verdad? Pero si cambiamos el marco de referencia, ¿verdad? Y le pasamos el marco de referencia a la otra partícula, él va a ver al revés, ¿verdad? Es similar cuando estamos viendo por la ventana del autobús y se mueve un vehículo a la par. Entonces nosotros sentimos que nos movemos nosotros, pero en realidad se está moviendo el vehículo. A eso se refiere el movimiento relativo, ¿verdad? Específicamente cuando se van a enfrentar o va a haber un impacto entre dos partículas, en este caso para un choque frontal. Voy a tener esa expresión y esta sí es válida para tenerla ahí como una expresión que nos va a servir más adelante
para que yo la pueda ocupar en la resolución de problemas. Es una expresión adicional que voy a tener, que nace, repito, de ese análisis del movimiento relativo. Vale. Veamos entonces el choque elástico, pero en dos dimensiones, o que se le llama choque oblicuo. Entonces veamos, ahí tenemos en pantalla una partícula A con una velocidad inicial y que lleva cierta cantidad de movimiento antes de la colisión. Ahí está el objeto B y hemos colocado un marco referencia justamente a la partícula B, que está en reposo. Si ustedes se fijan, casi la mayoría de casos, el objeto que es impactado está en reposo, pero no significa que no vamos a ver casos donde la partícula B o la partícula que es impactada también lleva cantidad de movimiento. Estos solamente son casos donde la mayoría, el objeto que es impactado está en reposo, ¿verdad? Pero no puedo generalizar para decir siempre que el objeto que es impactado va a estar siempre en reposo, ¿verdad? No lo puedo generalizar, pero para los casos que estamos viendo, la mayoría de veces el objeto que es impactado está en reposo. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, si le damos movimiento, antes del impacto se acerca el objeto A y va a impactar con el objeto B. Como que fuera ahí juego de billar, juego de canicas, etcétera. ¿Qué va a pasar ahí? Cuando es impactado y no es un choque frontal, ahí podemos ver que después del impacto, donde se genera una transformación de energía sonora, ¿verdad? Que es la que no vamos a ver en este caso, y que por ahí si le damos, digamos, seguimos con la animación, cada partícula se va a mover generando una dirección diferente con respecto a ese marco referencia. ¿Qué va a pasar con la partícula A? Después del impacto, cambia su cantidad de movimiento, generando un ángulo θ con respecto al eje X positivo bajo la horizontal. ¿Qué va a pasar con la partícula B? Cambia su cantidad de movimiento dirigiéndose en una dirección alfa respecto al eje X positivo, en este caso sobre la horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en ese análisis? El análisis tiene que ser vectorial y en dos dimensiones. Si pudiéramos dibujar las componentes rectangulares, tanto del vector velocidad final de la partícula A con respecto al ángulo θ, que si tiramos una horizontal se refleja acá, y el cual nos va a permitir encontrar dos componentes rectangulares de la velocidad de la partícula A final en el eje X y en el eje Y. Lo mismo vamos a hacer para la partícula B con respecto a su velocidad después del impacto. Para el ángulo alfa, al tirar una horizontal, es el mismo ángulo que tenemos acá y nos permite por el paralelogramo descomponer las componentes rectangulares de la velocidad de la partícula B final en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, después de este pequeño esquema, la cual pues yo lo debo de tener siempre presente, vamos a ver cómo obtenemos las expresiones para poder utilizar cuando tengamos que resolver problemas en este tipo de colisiones. Ahí tenemos los tres momentos: antes del impacto, después del impacto, o en el impacto mismo, y después del impacto. Entonces, ¿qué vamos a aplicar en este tipo de choque? Conservación de la cantidad de movimiento. Antes del impacto va a ser igual a después del impacto, pero como estamos en dos dimensiones, vamos a trabajar primero el eje X. Antes del impacto en el eje X, ¿quién lleva cantidad de movimiento? Yo puedo ver que solamente lleva la partícula A. Entonces su cantidad de movimiento sería masa de A por la velocidad de A inicial. La cantidad de movimiento del objeto B es 0 porque está en reposo. Y eso va a ser igual, aquí está. Eso va a ser igual a la cantidad de movimiento en el eje X después del impacto. Observo la partícula A
y va a tener cantidad de movimiento en el eje X. Y observo la partícula B y también va a tener una componente de la cantidad de movimiento en el eje X. Entonces debo de sumar esas dos cantidades de movimientos que son componentes en la dirección X. Entonces, trabajando primero con la partícula A, sería masa de A por la velocidad A final coseno de teta. Y así me quedaría. Más, porque apunta siempre a la derecha, la masa de B por la velocidad de B final por el coseno de alfa. Y ya encontré la primera expresión que me va a garantizar resolver el problema cuando lo estemos analizando numéricamente. Ya tengo la expresión algebraica. ¿Será necesario que yo la tenga y la guarde como una fórmula para solamente sustituir? La respuesta es no, porque puede ser que el choque se dé no de esta forma, hacia la derecha, puede ser que sea a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. ¿Verdad? Por eso no hay que considerar estas expresiones como fórmulas donde solamente vamos a ir a sustituir datos. Esas expresiones nacen de acuerdo al evento. Y cuidado con los signos, cuidado con los signos. Vamos con la cantidad de movimiento en el eje Y antes y después del impacto. ¿Quién lleva cantidad de movimiento antes y después del impacto en el eje Y? La partícula A se mueve horizontal antes del impacto. La partícula B antes del impacto está en reposo. Entonces, antes del impacto, nadie lleva cantidad de movimiento en el eje Y, es cero. Pero después del impacto, si ustedes se fijan ahí, la partícula A lleva una componente de la cantidad de movimiento en el eje Y negativo. Masa de A por la velocidad de A final, seno de teta negativo. Me fijo en la partícula B, apunta hacia arriba su componente, más la cantidad de movimiento en esa dirección, más la masa de B por la velocidad de B final, seno del ángulo alfa. Y ya tengo una segunda expresión algebraica que me va a permitir después simultanear, ¿verdad?, la expresión en X con la expresión en Y. Si me pidiesen el ángulo alfa, el ángulo teta, la masa de B, la velocidad de B final, la masa de A, bueno, independientemente cómo sean los ejercicios y la estructura que tenga, para que después lo podamos hacer numéricamente. ¿Qué otra salida tenemos para este tipo de choque? Tenemos la conservación de la energía cinética. ¿Quién lleva energía cinética antes? La partícula A, un medio de la masa de A por la velocidad de A inicial al cuadrado. El objeto B está en reposo, no tiene energía cinética antes del impacto, pero después del impacto, las dos llevan energía cinética, un medio de la masa de A por la velocidad de A final al cuadrado, más un medio de la masa de B por la velocidad de B al cuadrado. Y ahí tendríamos una tercera expresión algebraica. ¿Para qué nos va a servir? Para que después, a través de medios matemáticos o procedimientos de resolución de ecuaciones, podamos encontrar las incógnitas. Pero repitiendo, en este tipo de choque tengo, aparte de la conservación de la cantidad de movimiento en el eje X y en el eje Y, puedo utilizar esta tercera expresión que me va a permitir trabajar la energía cinética antes del impacto y después del impacto para tener una tercera expresión algebraica que después me va a servir para resolver los problemas cuando estemos viendo la parte numérica. Dice ahí la teoría, ¿verdad?, que si las masas son iguales y el objeto B está en reposo, dice ahí la teoría que después del impacto formarán los dos un ángulo recto que es igual a 90 grados. Dice la teoría que si la masa de A y la masa de B son iguales y el choque es oblicuo, ¿verdad?, y que el objeto B está en reposo antes del impacto, dice la teoría que se van a despedir formando un ángulo de 90 grados entre los ejes o las líneas de acción del movimiento de cada uno de ellos. Significa que
Si la masa de A y la masa de E son iguales, alfa más teta nos daría igual a 90 grados. Esto es una característica que hay que almacenarla para choques elásticos en dos dimensiones. ¿Qué ocurre con el movimiento relativo en dos dimensiones? Ahí no, ese no se utiliza, solamente es válido para el choque frontal. Si ya definimos el choque frontal, masas diferentes, masas iguales, la expresión del movimiento relativo de las velocidades antes y después del impacto, ya analizamos el movimiento o el choque elástico en dos dimensiones, antes y después del impacto, cómo se obtienen las expresiones de cantidad de movimiento en X y en Y, cuidado con los signos, cómo puedo utilizar la conservación de la energía cinética, antes igual a después, pero cuidado porque el análisis es escalar, no vectorial, y que cuando tengamos un choque oblicuo y las masas sean iguales, se van a mover en una dirección compartiendo un ángulo de 90 grados entre las líneas de acción. Eso es lo que debo de tener cuidado. No es necesario que vaya guardando esas expresiones como ecuaciones válidas, ¿verdad? Que agarre yo cualquier ejercicio y solamente se trata de ir a meter datos. Eso no es correcto. Aquí los estamos enmarcando, pero es válida para ese caso que acabamos de ver. ¿Verdad? Los libros no le dicen a uno, miren, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Y ponen la fórmula ya enmarcada. Uno cuando estudia mal, copia esa fórmula y ya estuvo, y piensa que esa fórmula es como una llave maestra que siempre la va a aplicar en cualquier caso. Eso es incorrecto. El libro no lo dice, ¿verdad? Pero la lógica me tiene que decir que esa es válida para el evento de donde el libro lo demostró. ¿Verdad? Si aquí yo cambio que en vez de la partícula A va hacia el este, cambia al oeste, ahí cambian la expresión. Si la partícula A la muevo hacia el norte y se dirige al sur, cambia la expresión. ¿Verdad? Por eso hay que tener cuidado y no tener en la mente que como ya son expresiones que salen ahí, yo solamente voy a tener el trabajo de ocuparlas y ya estuvo. No, yo voy a ver el evento, si no tiene esquema, lo armo, si no dice, no me dan la animación como información, yo me la imagino, la dibujo, hago el esquema y a través de eso empiezo a aplicar lo que estamos viendo. ¿Cuál es? Conservación de la cantidad de movimiento, que es un análisis vectorial. Si es elástico, como en este caso, tengo una expresión extra que es conservación de la energía cinética. Pero yo lo voy a hacer dependiendo el evento y dependiendo el tipo de choque. No teniendo una hoja solamente con fórmulas y que el trabajo solamente es buscar cuál fórmula se acopla, utilizarla, ¿verdad? Y que la respuesta sea correcta. Y ahí está el aprendizaje. Ese es erróneo, ¿verdad? Eso no es así. Las expresiones nacen del evento. Del evento. Hay que plantearlo, dibujarlo, ponerlo en mi mente, plantearlo y resolverlo. Bueno, veamos entonces, como vimos el día de ayer, un pequeño ejercicio. El día de ayer vimos un choque totalmente inelástico en dos dimensiones. Hoy vamos a ver un choque elástico unidimensional, frontal. Dice ahí la teoría que un objeto con masa de 2 kilogramos experimenta, dice, una colisión elástica. Ahí me está diciendo el ejercicio qué tipo de choque es. Dice, con otro en reposo. Y sigue moviéndose, dice, en la dirección original. Solo que con la cuarta parte de su rapidez inicial o original. Pregunta, ¿qué masa tiene el objeto golpeado? Y el libro nos da, o donde extraje este ejemplo, nos da esta figura, miren, antes del impacto y después del impacto. Antes del impacto y después del impacto. Entonces este ejercicio es un choque elástico frontal y que nos piden la masa del objeto
que es impactado. Veamos, tratemos de resolverlo. Aquí está la figura ya con colores y en forma diferente porque le vamos a dar una pequeña animación para que podamos tener mejores recursos y que podamos entender mejor el ejercicio. Ahí está el objeto de 2 kilogramos con una velocidad inicial antes del impacto, que aquí se le ha llamado velocidad 1 inicial o 1i antes del impacto. El bloque de masa m, que es nuestra incógnita, está en reposo. La velocidad 2 le hemos llamado el bloque m, 2 inicial es 0 porque está en reposo. Y que me dice el ejercicio que va a haber un choque, una colisión. Ahí está el impacto que se da, una onda sonora, y que después del impacto se siguen moviendo, dice, y que la velocidad del objeto de 2 kilogramos, dice ahí el ejercicio, que su velocidad final es 1/4 de la velocidad original. Aquí tenemos que después del impacto, la velocidad final del objeto de 2 kilogramos es 1/4 de la velocidad inicial del mismo. Entonces, aquí vamos a plantearlo en los 3 momentos: antes del impacto, en el momento del impacto y después del impacto. Y mire, una pregunta: ¿y por qué se analiza o a veces es importante tener cuidado con el momento del impacto? Sí, es bien importante porque a veces, o más bien dicho, hay ejercicios donde además de que los objetos tengan cantidad de movimiento, a veces se les acopla un resorte. Imaginen que el objeto de 2 kilogramos tenga un resorte y el objeto de M no lo tenga o tenga también. ¿Qué va a pasar cuando choquen? Cuando choquen va a haber una compresión en el resorte. ¿Qué hemos aprendido? Que ahí va a haber una energía elástica almacenada. Entonces, mucho cuidado cuando por ahí aparezcan objetos a los cuales se les acopla resortes ideales. ¿Verdad? Por eso que aquí estamos analizando también en el momento del impacto, que aquí no lleva nada, solamente se produce una onda sonora, ¿verdad? Que no la medimos ni la estudiamos en este tema, ¿verdad? Pero van a haber ejercicios donde los objetos que van a impactar se les acopla un resorte ideal, ¿verdad? Pero eso va a ser en la guía de ejercicios en las cuales ustedes después la van a tener que resolver, pero que no se les olvide los temas que hemos visto: trabajo, conservación de la energía y este tema que estamos viendo, que es cantidad de movimiento. Entonces veamos, ese sería el evento que se da en el choque elástico frontal. Con los datos que me da el ejercicio: masa del que va a impactar 2 kilogramos, su velocidad inicial, la masa m del objeto que está en reposo, la velocidad después del impacto del objeto de 2 kilogramos, que me dice que es 1/4 de la velocidad inicial del mismo, y me piden que encontremos la masa del objeto impactado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿qué estamos aplicando? Conservación de la cantidad de movimiento antes del impacto va a ser igual a después del impacto. Como estamos analizando un choque frontal, aquí se le está colocando su dirección positiva hacia el este o hacia el eje X positivo, cantidad de movimiento positivo. Antes del impacto, ¿quién lleva cantidad de movimiento? La partícula de 2 kilogramos. Masa de, y el que le voy a llamar aquí 1, masa 1 por la velocidad 1 inicial, más la cantidad de movimiento del objeto 2, masa 2 por la velocidad 2 inicial, que lo tachamos porque está en reposo. Este va a ser igual a la masa 1 por la velocidad 1 final, más la masa 2 por la velocidad 2 final. Entonces me quedaría la expresión masa 1, que es 2 kilogramos, si la sustituyo, 2 kilogramos por velocidad 1 final, 1 inicial, perdón, es igual a la masa 1, que es de 2 kilogramos. Le voy a omitir las unidades, por la velocidad 1 final, que me dice el ejercicio, que es 1/4 de la velocidad inicial. De la velocidad 1 final es 1/4 de la velocidad inicial.
más la masa 2, que es la masa m que ando buscando, por la velocidad del objeto 2 después del impacto, que sería una velocidad final. Ahí puedo simplificarlo. Este 2 se va con este 4. Me quedaría 2 veces la velocidad 1 final, 1 inicial, es igual a la velocidad 1 inicial entre 2, más la masa del objeto que es impactado, que es la masa m, aquí le hemos llamado 2, por la velocidad 2 final. Ahí yo puedo simplificar. Si paso este término al otro lado a restar, me quedaría 2 veces la velocidad inicial menos la velocidad inicial entre 2 del objeto 1, igual a la masa 2, que es mi incógnita, la masa m, por la velocidad del objeto 2 después del impacto. Aquí puedo simplificarla sacando factor común. Me quedaría velocidad 1 inicial, factor de 2 menos 1 medio. Todo eso va a ser igual a la masa m por la velocidad 2 final. Aquí lo puedo simplificar. 2 menos 1 medio da 3 medios y me quedaría 3 medios de la velocidad inicial es igual, de la velocidad 1 inicial es igual a la masa 2, que es la masa m incógnita, por la velocidad 2 final. ¿Qué necesito yo para poder encontrar la masa del objeto 2 si tenemos un ejercicio con pocos datos? Bueno, veamos qué herramientas tengo más. Ya apliqué la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué puedo tener como extra? La conservación de la energía cinética. Tengo esa expresión extra. Pero al inicio, cuando vimos el choque frontal, por ahí vimos una expresión que nos va a servir para el choque elástico frontal cuando analicemos sus velocidades relativas. Y aquí está, velocidades relativas, ¿qué me dice? La velocidad 1 inicial menos la velocidad 2 inicial es igual al negativo de la velocidad 1 final menos la velocidad 2 final. Esta es la expresión que es válida para el choque frontal, choque que sea elástico. Entonces, esa es la expresión que vamos a utilizar para poder resolver este problema. Pero que no se nos olvide que tenemos una expresión extra que sería la conservación de la energía cinética. ¿Qué me dice esta expresión? Bueno, por las condiciones que tenemos, la velocidad de la partícula 2 inicial es 0, ahí la tachamos. Velocidad 1 inicial va a ser igual a menos por más da menos velocidad 1 final, menos por menos da más, velocidad 2 final. ¿Qué voy a hacer acá? Bueno, voy a trabajar para poder sustituir acá en esta expresión que hemos dejado marcada la velocidad 2 final. ¿Cómo la voy a hacer? Haciendo el cambio que me dice el ejercicio, que la velocidad 1 final es un cuarto de la velocidad 1 inicial. Al hacer eso me quedaría esto. Velocidad 1 inicial es igual a menos un cuarto de la velocidad inicial más la velocidad 2 final. Este término que está restando pasa al otro lado a sumar. Hago esa suma porque el factor común es la velocidad 1 inicial. 1 más un cuarto da 5 cuartos de la velocidad 1 inicial es igual a la velocidad 2 final. Ya tengo esta relación. Te voy a sustituir esta velocidad 2 final, que sería 5 cuartos de la velocidad 1 inicial. La voy a sustituir aquí para despejar la masa 2, que es nuestra incógnita. Me quedaría así. 3 medios de la velocidad 1 inicial va a ser igual a la masa 2, que es la masa m, por la velocidad 2 final, que es igual a 5 cuartos de la velocidad 1 inicial. ¿Qué puedo observar ahí? Que esta velocidad 1 inicial con esta velocidad 1 inicial, matemáticamente la puedo anular, mandando a dividir una de ellas. Me quedaría entonces 3 medios igual a 5 cuartos de la masa 2. Al despejar la masa 2, me quedaría este 4 pasa a multiplicar al 3, 4 por 3, 12. Y este 5 pasa a multiplicar al 2, 5 por 2, 10, igual a la masa 2. 10 entre 12,
nos va a dar 1.2. Ahí las unidades, recuerden que no las hemos colocado, pero como son de masa, sería kilogramos. La masa 2, que sería igual a la masa M, esta va a ser igual a 1.2 kilogramos. Y resolvimos un problema, el cual ustedes lo pueden ver, carece de demasiados datos. Solamente me dan la masa del objeto que va a impactar y una relación de la velocidad final cuando se ha reducido comparado con la velocidad inicial después del impacto. Ahí podemos ver que tenemos que tener listos los recursos para poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Qué ecuación hemos utilizado para solamente sustituir? Bueno, he utilizado la velocidad relativa, que ahí está. Esa sí hay que tenerla lista. Pero en ningún momento he utilizado expresiones ya sacadas. Aquellas que donde yo solamente voy a copiarlas, las enmarco, las copio y las voy a utilizar cuando vaya a resolver cualquier ejercicio. No, mejor yo tengo que entender qué tema estoy aplicando para ver el ejercicio y ahí mismo que vayan apareciendo las expresiones para el evento que estoy viendo, a menos que todos los choques sean iguales. Ahí no va a cambiar mucho las expresiones, pero se recomienda eso, que no se memorice, que no se tenga una hoja de fórmulas, sino que se tenga presente qué es lo que se está aplicando en cada tema y que ahí mismo van saliendo las expresiones. Lo que sí hay que guardar siempre para cualquier tipo de ejercicio, pero que sea frontal y elástico, es esta expresión de las velocidades relativas. Antes del impacto va a ser igual después del impacto. Antes y después, como una expresión extra para poder resolver ejercicios de este tipo.